de la Universidad Nacional de Tucumán, se reúne el Tribunal Examinador, designado mediante resolución número 16.437 del 2024, del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, que deberá dictaminar sobre el trabajo de tesis presentado por la arquitecta Melissa Javid, titulado La gestión provincial del agua y el desigual acceso al servicio en el sistema metropolitano de Tucumán entre el 2007 y 2023, para optar por el grado académico superior de doctora en arquitectura, modalidad semiestructurada. El tribunal examinador está integrado de la siguiente manera: doctora arquitecta Natalia Paola Citaclo, doctora licenciada Melina Tobías y doctora arquitecta Laura Alcalá, y como miembro de la comisión de supervisión, conforme lo establece el reglamento respectivo, la doctora arquitecta Cecilia Marengo. Procediéndose de inmediato a invitar al aspirante a sostener su tesis sobre el mismo en sesión pública y solemne. Así que, tu palabra. Gracias. Estoy compartiendo pantalla. Creo que ahí se ve. Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Como decía Cecilia, la tesis se titula La gestión provincial del agua y el desigual acceso al servicio en el sistema metropolitano de Tucumán entre 2007 y 2023. Ahí. Bueno, la presentación se va a estructurar de la siguiente manera: una introducción, luego un marco teórico que se ha construido para la tesis, la metodología, los análisis y resultados ligados a las reflexiones parciales, los principales aportes de este trabajo de investigación y la bibliografía. Aclarar, importante, que este orden no es el orden que ha seguido el documento de la tesis, sino que de alguna manera se ha ordenado para su mejor entendimiento. Estas partes van a estar referenciadas en el margen izquierdo de las diapositivas. Bien, durante el último siglo, la necesidad de agua a escala global ha ido en aumento producto del avance de las urbanizaciones, de la explotación agrícola, del progreso económico, de la expansión de las fronteras agrícolas y los cambios en los patrones de uso del suelo y del consumo, y todos estos impactos negativos, por supuesto, en el fenómeno del cambio climático. Esto repercute con fuerza en los sectores más vulnerables y es ahí donde nos preguntamos cómo acceden al derecho a la ciudad las personas que tienen negado el acceso a los derechos básicos, como el acceso al agua. A partir de poner en cuestión los modelos de prestación del servicio a lo largo de la historia de nuestro país y de nuestra provincia, pretendemos dar cuenta de la importancia que tiene el acceso al agua, sobre todo en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más sustentable. A modo de dar contexto, en Tucumán dependemos de agua superficial y de agua subterránea. El 95% del agua proviene del río Salí. A su vez, posee la provincia dos embalses, el Carizal y Escava, y numerosos diques y pozos, sin embargo, son insuficientes. Los principales usos que se hace del agua en nuestra provincia son el uso industrial, el uso agrícola y también el uso para consumo humano, que es en el cual esta tesis ha puesto el foco. Algunas de las problemáticas que se han corroborado y de alguna manera adelantando ciertos resultados son sobre todo la fragmentación a nivel de la gestión y los organismos del agua, pero también la contaminación por residuos locales, sólidos e industriales, y una alta pérdida en la red de distribución, aproximadamente del 8%. En el orden de lo económico también se ha notado que las tarifas del agua son muy bajas, lo que atenta de alguna manera contra los usos eficientes por parte de los usuarios del agua. Como punto de partida, hemos comenzado el proceso indagando en la cuenca del río Salí Dulce. Este territorio amplio en el cual se indagó en un primer momento en la participación ciudadana, es decir, un componente social que mediante revisión de bibliografía se ha visto que era un componente que estaba muy desdibujado. Es por esto que se ha empezado a analizar el agua como objeto principal de estudio, y ahí hay un punto de inflexión importante que es la pandemia por COVID en el año 2020 a 2021,
en el cual todos nos damos cuenta que el agua es un posibilitador del acceso a otros derechos y que sin agua principalmente no accedíamos a la salud. Es por esto que se ha empezado a realizar trabajo de campo, visitas al barrio Presidente Perón, que se ubica en el este del sistema metropolitano de Tucumán, un barrio vulnerable, actualmente un barrio popular, y también se ha empezado a indagar en los organismos del agua a través de entrevistas a funcionarios técnicos. Para la entendiendo en primer término que el agua tiene un vínculo distinto con cada uno de sus usuarios, pero a la vez que el agua es un elemento que traspasa fronteras administrativas. Es por eso que hemos construido para este problema dos esferas que hibridan y que movilizan al agua. La gestión del agua, entendida a partir de los organismos y de los servicios urbanos, y el acceso al agua, entendida a partir de sus usos y valoraciones. Estas dos esferas juxtapuestas nos daban como resultado esa desigualdad socioterritorial. A su vez, los dos enfoques principales de la tesis, el urbanismo y la ecología política, nos han colaborado en la mirada. Por un lado, el urbanismo, a partir de entender que el agua no reconoce fronteras administrativas, por ende, se tuvo que estudiar al agua en una multiescalaridad, tomando el nivel nacional, luego la cuenca del río Salidulce como nivel interjurisdiccional, pasando por Tucumán y llegando a una escala más funcional, que es el sistema metropolitano de Tucumán. La ecología política del agua en este sentido apoya a esta mirada a partir de una noción que la tesis toma como algo determinante, que son los territorios hidrosociales. Esos territorios que no están moldeados por fronteras administrativas y jurídicas, sino por fronteras que están moldeadas por imaginarios, por percepciones, por la historia del territorio, las actividades productivas locales, entre otros. A partir de estos conceptos es que nos preguntamos de qué manera los modelos de prestación del servicio incidieron en los procesos de conformación del territorio metropolitano actual. Y desde ese lugar, desde la fragmentación de los modelos de prestaciones, que nos preguntamos también en qué medida el acceso al agua es reflejo y se hace eco de las inequidades socioterritoriales. Desde una mirada más conceptual y disciplinar, la pregunta hace alusión a qué aporte puede realizar el análisis de la gestión y el acceso al agua desde la mirada del urbanismo y la ecología política al estudio de las desigualdades socioterritoriales en el ámbito metropolitano. Dicho esto, la hipótesis que guía la investigación argumenta que el estudio de las lógicas de ampliación de redes de agua en relación con la expansión urbana pone en evidencia la desigualdad en la distribución del servicio, lo que vulnera el derecho humano de acceso al agua. El objetivo general es aportar a la construcción del vínculo entre el acceso al agua y la desigualdad a partir de revisar valoraciones y comprender conflictos y lógicas con las que se han expandido las redes y la urbanización. En línea con esto, el primer objetivo específico es indagar en el proceso histórico del sector del agua en Tucumán a partir de las formas de prestación que han ido aconteciendo en el tiempo y delinear un marco de referencia del modelo de gestión actual. Luego, reconstruir los escenarios de conflictos por el agua desde una mirada multiescalar y entendida a partir de las disputas en el nivel de cuenca del río Salidulce hasta el sistema metropolitano de Tucumán, que aclaro que en la presentación lo voy a denominar CIMET. El objetivo 3 es caracterizar el acceso al agua potable en el CIMET a partir del análisis de datos estadísticos sobre la cobertura de los servicios. El cuarto objetivo es recuperar las valoraciones acerca del acceso y la calidad del servicio y los usos que la población del CIMET hace del recurso. Y el quinto objetivo es plantear desafíos que tiendan hacia el acceso al agua de calidad y equitativo, desde nuevas miradas vinculadas a la ecología política del agua. Por esto, para la demarcación espacial, en un primer momento la mirada estuvo puesta en la escala nacional y la escala provincial, vinculada sobre todo a los organismos y al marco normativo que tiene la gestión. Luego, la escala de cuenca del río Salidulce, una escala interjurisdiccional, nos ha permitido comprender la complejidad de los conflictos. A modo de dar contexto, la cuenca del río Salidulce es la cuenca endorreica más grande de nuestro país, abarca 5 provincias, nace en Salta, pasa por Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y termina en la laguna de Mar Chiquita en Córdoba.
Esta cuenca está formada por dos regiones, dos subcuencas, la cuenca alta y la cuenca baja. Tucumán forma parte del 80% de esa cuenca alta y a su vez el 96% de la población de Tucumán vive en la cuenca del río Salí Dulce. Es decir, que el vínculo entre Tucumán y el territorio de la cuenca es muy fuerte y muy importante y determinante. Esta cuenca, a su vez, tiene una imbricación de habitantes, de valores, de flora, de fauna y sobre todo de conflictos que han ido llevando a que la cuenca de alguna manera pierda valor ambiental, pierda calidad ambiental en estos últimos años. Y por último, a partir de esta multiescalaridad que venimos analizando, es que se transversalizan los problemas a través de esta perspectiva y nos conduce al abordaje del sistema metropolitano de Tucumán. Un aglomerado que contempla 7 municipios, 19 comunas, y que a partir de los estudios de los GEMDAMI tomamos como un aglomerado que sitúa de alguna manera a dos elementos muy importantes naturales, el río Salí al este y la Sierra de San Javier al oeste, que tensionan el territorio conformando dos arcos, un subsistema este y un subsistema oeste, caracterizados por distintos elementos y sobre todo con una diferenciación fundamental en cuanto a su calidad de vida y su calidad ambiental. El foco de la tesis ha estado puesto en el subsistema este, de acuerdo a los niveles altos de vulnerabilidad y de contaminación ambiental. En cuanto a la temporalidad de la tesis, comienza en el 2007, ya que en ese año se firma el acta de acuerdo para la creación del Comité de Cuenca Hídrica del río Salí Dulce. Este elemento es un instrumento interjurisdiccional muy fuerte y muy importante, de mucho valor para nuestra tesis, en la cual la gestión y la coordinación del recurso hídrico es un elemento clave. Bien, para la construcción del marco teórico, de alguna manera el camino ha llevado a que la tesis aborde una mirada interdisciplinar del agua. La necesidad ha surgido a partir de mirar desde el urbanismo para luego complementar la mirada con el análisis de actores, las políticas públicas, la ecología política del agua y la literatura de los conflictos. A partir del urbanismo tomamos conceptos como los servicios urbanos, los cuales condicionan y están condicionados por las formas de aglomeración de la sociedad y sus actividades, pero también de las infraestructuras como materialidades que impactan en la configuración del territorio y que sirven para evaluar las condiciones de vida de la población. Esta población que de alguna manera sufre exclusión, como menciona Pires, de tinte institucional, territorial y económico, y a su vez esta exclusión que es resultante de coyunturas políticas y económicas. Los servicios urbanos entendemos que pueden ser servicios públicos o servicios privados o también servicios mixtos, pero que la tarea de gestión y de control y de regulación es indelegablemente del Estado. Esta tesis entiende que el agua es un derecho posibilitador de otros derechos. Es por esto que esta teoría se complementa con el análisis de actores a partir de entender las políticas públicas como resultado de disputas de poder entre actores. Y que las políticas públicas no resuelven los problemas más urgentes, sino los impulsados por los actores más influyentes. Entonces, el rol del Estado aparece como un legitimador de decisiones dentro de un entramado de relaciones de poder. Y también, obviamente, cobra valor el rol de la ciudadanía, sobre todo frente a este escenario complejo en el cual los barrios vulnerables quedan siempre por fuera de las agendas políticas. Por último, como menciona Subirats, lo que se hace en política pública no siempre es la solución más racional, sino la que triunfa en las disputas discursivas. La ecología política del agua nos trae como elemento fundamental que el agua no es un hecho biológico. El agua en esta tesis ha sido estudiada como un hecho socionatural, y es por esto que aportamos la mirada de Riera de la mirada multidimensional del agua, desde lo ambiental, desde lo económico distributivo y desde lo político. Los dos conceptos clave de la ecología política son el ciclo hidrosocial, que entiende que el ciclo hidrológico no es un ciclo que esté en equilibrio permanente, sino que es desestabilizado siempre por demandas sociales y políticas. Y los territorios hidrosociales, que es el otro concepto que mencionaba anteriormente, acerca de los territorios que están moldeados por fronteras también sociales, políticas, económicas. Entendemos que si bien existen modos de gestión del agua integrada, como la gestión integrada de los recursos hídricos, es necesario el debate, repolitizar el debate, cuestionar las dimensiones materiales y sociopolíticas que subyacen al agua.
En cuanto a la literatura de los conflictos, de alguna manera apoya esta ecología política del agua, ya que entiende que el acceso al agua es un acceso conflictivo, es un acceso que está marcado por luchas de poder. El agua se disputa entre quienes la aprovechan, quienes la transforman, quienes la distribuyen y también quienes se benefician de ella. Lo más importante de esto es que durante la tesis hemos entendido que los conflictos no son patologías, sino más bien herramientas para visibilizar valores y principios en disputa. En cuanto a la metodología, ha sido una triangulación metodológica cuantitativa con énfasis en el análisis cualitativo, que ha incorporado las dos esferas de la gestión y el acceso, pero también una mirada puesta en los aspectos socioespaciales, técnico-políticos y ambientales. Los aspectos técnico-políticos han sido relevados a partir de fuentes secundarias, normativa y también información periodística, y entrevistas a actores clave en profundidad y semiestructurada. Estos actores han sido representantes técnicos y funcionarios del Servicio Provincial de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Medio Ambiente, del Ente Único de Regulación y Control de los Servicios Públicos de Tucumán, de la Sociedad de Aguas del Tucumán, actual prestadora del Servicio de Agua y Saneamiento, y docentes, exdocentes de la Universidad Nacional de Tucumán vinculados a la hidrología. Las entrevistas han rondado sobre todo en las opiniones que tienen los actores referidas a las posibles fragmentaciones en las funciones de los organismos del agua. En cuanto a los aspectos socioespaciales, se ha trabajado con datos del orden de lo cuantitativo a partir de censos nacionales de población, hogares y vivienda del INDEC 2001, 2010 y 2022, y del estudio de las zonas de vulnerabilidad realizadas por el OFUT en coordinación con otros centros de investigación. También datos cualitativos relevados a partir de una encuesta que se ha realizado para la tesis, virtual y georreferenciada en el territorio del sistema metropolitano sobre valoraciones y usos del agua a partir de la modalidad ArcGIS Online. Los aspectos ambientales se han relevado a partir de observación participante en el barrio Presidente Perón, un barrio del municipio de Banda del Río Salí, ubicado en este subsistema este que mencionaba que la tesis hizo foco. Es un barrio popular de 11 manzanas y 1.500 personas aproximadamente, según datos del RENAVAP. Se ha realizado, como decía, observación participante en reuniones vecinales, organizadas por el equipo de profesionales y técnicos del PROMEVA, que actualmente no actúa en el barrio, relevamiento fotográfico y 30 entrevistas exploratorias a habitantes del barrio. Sí cabe mencionar en este caso que el barrio no es una escala más de esta multiescalaridad que ha abordado la tesis, sino que apoya con información aportada por las entrevistas y las fotografías a la problemática que se ha visibilizado en el sistema metropolitano de Tucumán. Por último, me parece importante que con todos estos elementos expuestos se pueda entender cuál es el orden del documento de la tesis. En este cuadro de doble entrada, por un lado presento los capítulos, los temas que se han abordado en los capítulos, siguiendo de alguna manera la multiescalaridad y también los aspectos que se han ido tomando. La gestión, organismos, normativa y actores del agua en el capítulo 3. En el capítulo 4, a partir de una perspectiva multiescalar, se ha analizado los conflictos y la complejidad que encierra el agua. Luego se ha bajado a la escala metropolitana a partir de la desigualdad en el acceso al agua y los usos y las valoraciones del agua en el capítulo 6 para cerrar con reflexión. A continuación se desarrolla una síntesis de los análisis y resultados principales. Los mismos se ordenaron según la esfera de la gestión y del acceso, pero principalmente según las escalas que se han ido analizando, es decir, la nacional, la interjurisdiccional de Cuenca, la provincial y la del sistema metropolitano de Tucumán. Y estos resultados van a estar hilados con las reflexiones parciales que se han ido teniendo a través de este recorrido multiescalar. Bien, partiendo de la hipótesis de que la administración del agua ha seguido coyunturas políticas y económicas resultantes, lo que hicimos es relatar el proceso histórico del sector del agua, tanto a nivel nacional como provincial. Y este proceso histórico se ha sintetizado y se ha materializado en esta línea del tiempo, que posee 4 etapas en su construcción, que es las etapas que han pasado todos los servicios urbanos en nuestro país. La centralización, la descentralización, la privatización y luego la reestatización, que es la etapa en la que nos encontramos. La línea superior es la línea que presenta las etapas en el orden de lo nacional. Comienza en 1912 con la creación de obras sanitarias de la nación. Luego, en la escala provincial, la línea del tiempo está abordada desde 1980, es decir, desde la etapa de la descentralización o la provincialización,
con la creación de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, la DIPO. Luego, en la etapa de la privatización, es decir, la etapa neoliberal, es importante recalcar que en 1995 se concesiona el agua a la empresa extranjera Aguas de la Conquija, una empresa que ha tenido diversidad de conflictos, también con la ciudadanía a partir de la calidad y también de los altos costos del agua en ese momento. Y en 1998 se da la rescisión del contrato con Aguas de la Conquija para pasar en el periodo de reestatización a la creación de la Sociedad Aguas del Tucumán, y de la mano con la creación del Ente de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán, el ERSEP, que viene a reemplazar al ERSAC. Por último, el último nivel de esta línea del tiempo aborda la expansión urbana, cómo ha ido hilándose de alguna manera esta expansión de las redes y este fluir y no de los servicios urbanos y de los organismos. Entonces, sobre todo, recalcamos el inicio de la metropolización en 1950, junto con la etapa de la centralización, y la expansión hacia las periferias a partir de countries, asentamientos informales, que han derivado en esta desigualdad territorial que cada vez se amplía más. En línea con lo que se dijo anteriormente, es necesario abordar la gestión del agua desde una mirada más amplia. Es por esto que hemos construido este mapa de política institucional de la Argentina para 2023. Argentina posee 1.400 prestadoras en todo el territorio nacional, sin embargo no hay una autoridad que aúne todas esas prestadoras. Esto es una de las falencias y una de las cuestiones que llevan a que la gestión sea ineficiente. Esto está apoyado de alguna manera por la Constitución Nacional en su artículo 124, que deriva de alguna manera los marcos regulatorios a las provincias. Por otro lado, el mapa político institucional del agua en Tucumán, también para 2023, en este caso sí contemplamos a todos los organismos que gestionan el agua, es decir, para uso industrial, para uso agrícola y también para uso para bebida, para uso humano, perdón. Bien, este mapa, al igual que el nacional, se ve fragmentado, se ve disociado, y sobre todo las respuestas a esto las hemos encontrado en las entrevistas que se han realizado a los actores clave, que de alguna manera en sus discursos, en líneas generales, lo que se ha podido percibir es que cada uno necesita tirar de alguna manera la cuerda para su lado, ¿no? Entonces, de repente, hay una disputa que se percibe en los discursos de los propios técnicos y funcionarios que se materializa a partir de estos mapas institucionales del agua. Bien. Una cosa más importante de este mapa político institucional que me parece fundamental es que, además de la fragmentación que de por sí tienen estos mapas, de cara a cada cambio de gobierno, estos mapas varían. Entonces, este mapa que está construido para 2023 ya no es el mismo que el actual, y tampoco es el mismo que era en 2022, cuando se empezó a realizar esta indagación en los organismos del agua. Esto creemos, desde esta tesis, que atenta contra la ilegitimidad del sector. En cuanto a las reflexiones parciales ligadas al objetivo específico 1, creemos que si bien durante la privatización, durante el periodo neoliberal, la calidad y el aumento de costos fueron evidentes, la reestatización tampoco ha resuelto del todo los problemas de equidad en el agua. Hay una fragmentación, una disociación que evidencia pujas por el manejo. El servicio público del agua debe garantizar el derecho humano al acceso y luego ser rentable. Y en contextos de privatización creemos que se deben implementar políticas públicas para que los más vulnerables no queden excluidos. Es decir, que la intervención del Estado es fundamental ante cualquier forma de prestación del servicio. A partir de haber detectado esta fragmentación es que nos empezamos a recorrer el camino de la multiescalaridad, empezando por la cuenca del río Salí Dulce. Reconocemos que los conflictos que se suscitan por el agua necesitan ser vistos en el territorio. Esta diapositiva muestra, a modo de ejemplo, algunos conflictos que han ido evidenciándose entre las provincias que conforman la cuenca. No los voy a mencionar, sino que voy a decir que estos conflictos han sido todos judicializados y han llegado a los tribunales federales. También el proyecto del Canal Federal como un elemento clave en la construcción de este territorio hidrosocial, de esta región, ¿no? Un proyecto que ha sido muy conflictivo, que ha llevado muchísimos años y gestiones de gobierno y que ha quedado solo en proyecto.
Pero también voy a poner en valor en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de Cuenca como la voluntad política de coordinación en este territorio. Sí, obviamente también aclarar que estos conflictos denotan de alguna manera la complejidad que encierra el territorio de la cuenca y sobre todo la ineficiencia en la gestión. Como mencionamos, Tucumán es un territorio fundamental para la cuenca, en tanto genera una gran contribución a la generación de los recursos hídricos. Sin embargo, también es una de las provincias que más contamina la cuenca. A la vez, al interior de la provincia hay muchísimos problemas relacionados con el agua, sobre todo vinculados al desfasaje entre épocas de disponibilidad y de mayor disponibilidad por las precipitaciones y también de mayor uso. De ahí la importancia de requerir más embalse. La calidad del agua en Tucumán solía ser buena y actualmente está cada vez más contaminada, producto de la sobreexplotación, la contaminación, el crecimiento demográfico, la falta de planificación, que atentan contra la salud pública, contra el desarrollo productivo y también contra el acceso desigual. En esta diapositiva también mostramos conflictos, en realidad mostramos denuncias que se realizan por la calidad del agua en la provincia. Sin embargo, estas denuncias, como se ve, quedan en los medios de comunicación, así como las respuestas también por parte de las autoridades. Por último, la escala más funcional, como decía al principio, es la escala del sistema metropolitano, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario. El sistema metropolitano de Tucumán es un aglomerado que está atravesado por el río Salí, tanto territorialmente como en el imaginario, como en la memoria colectiva, pero de una manera totalmente negativa. El río Salí presenta altos niveles de contaminación, efluentes cloacales e industriales y pastorales, y a la vez es el soporte infraestructural metropolitano. Esto genera, a partir de la tesis, poner en valor la necesidad de una gestión metropolitana. Entendemos que el sistema metropolitano es una unidad funcional y de análisis con una interjurisdiccionalidad no reconocida. A la vez, también ponemos en valor la necesidad de la coordinación interjurisdiccional. Como reflexiones parciales de este segundo objetivo específico, entendemos que la falta de independencia entre la provisión y la regulación estatal dificulta los reclamos por parte de los usuarios. Los medios de comunicación siguen siendo claves para visibilizar estos problemas, y esto, si bien de alguna manera que lo creemos correctos, se necesitan otros canales más formales. La cuenca actúa como un territorio hidrosocial del que Tucumán y el CIMEC forman parte importante. Sin embargo, la invisibilización del río Salí como un elemento medular para el desarrollo impacta en nuevos conflictos y en la poca capacidad de resolución desde la gestión. Creemos desde esta tesis que la mirada del agua debe ser interdisciplinar y multiescalar. Pasando al subsistema, al sistema metropolitano de Tucumán, pero desde el punto de vista de las desigualdades socioterritoriales, es que de nuevo volvemos a estos dos subsistemas para caracterizarlos. El subsistema oeste está caracterizado por el medio físico del piedemonte, de la Sierra de San Javier. Las condiciones de vida son de medias a altas, y el patrón urbano dominante son las urbanizaciones cerradas y los grandes equipamientos. En cambio, el subsistema este tiene un medio físico caracterizado principalmente por el río Salí, con condiciones de vida bajas, y un patrón urbano en el que predominan los asentamientos informales, la vivienda del Estado y también una matriz industrial muy fuerte. El acceso al agua en el área metropolitana de Tucumán, se han analizado datos de los censos 2001, 2010 y 2022. En este caso, el agua de red por cañerías dentro de la vivienda. Sí, cabe aclarar en este punto que se ha tomado solamente el agua por cañería dentro de la vivienda y no fuera de la vivienda ni fuera del terreno, porque creemos que no mejoran la calidad de vida de las personas. También otro dato que hay que recalcar en cuanto a la metodología es que los datos aportados por los censos a veces se arrojan por departamentos y otras por radios censales, entonces se ha ido de alguna manera subsanando estas deficiencias o estas dificultades que ha encontrado la tesis. En primer lugar, en esta tabla se muestra a través de los 3 censos el agua de red por cañería dentro de la vivienda, y se vislumbra en estos 5 departamentos que están marcados en los primeros renglones, que son los departamentos que contienen al sistema metropolitano de Tucumán, que la expansión de la red sí aumentó
el agua de red por cañería dentro de la vivienda en el sistema Tucumán. Sin embargo, se observa que tienen más cobertura que Cruz Alta, por ejemplo, hacia el este, que incorpora a los municipios de Banda del Río Salí, Alderete y obviamente al río Salí. Estos mapas, de alguna manera, cruzan los datos de estas tablas anteriores con el territorio del sistema metropolitano de Tucumán. Los colores más fuertes son los que tienen más cobertura de agua. Aquí se puede visibilizar esto que decía, ¿no? La expansión aumentó, sin embargo, la inequidad persiste. El déficit de agua de viviendas, del CIMET por radiocensales en este caso, viene también a apoyar a corroborar esta información, ¿no? Los colores más cálidos, el bordó, muestra los déficits más altos, más del 40%, y hacia los celestes el déficit en 2022, una disminución del déficit de agua en vivienda. Sin embargo, sigue siendo aún mayor hacia las periferias del sistema metropolitano de Tucumán, hacia el sur, hacia el este. También podemos observar que en el 2022, en las ciudades del este, ha disminuido hacia el interior de las ciudades, pero en las periferias de cada una de las ciudades, es decir, de Banda del Río Salí, de Alderete, sigue siendo más del 40%. Con el objetivo de indagar si el acceso al agua se corroboraba con otros indicadores sociales, es que tomamos las zonas de vulnerabilidad en el territorio del CIMET por radiocensal, que nos da el dato ya de que la vulnerabilidad alta, es decir, el color verde más fuerte, se encuentra justamente hacia el este, sobre la ribera del río Salí, y hacia el sur, siendo la vulnerabilidad más baja hacia el oeste. Este dato, cruzado con la aparición de los barrios populares aportado por el RENAVAP en el CIMET, sigue corroborando esta misma información, y sumamos el indicador del porcentaje de hacinamiento críticos, es decir, más de 3 personas por cuarto, por radiocensal en el sistema metropolitano de Tucumán. Todos estos indicadores van corroborando que el acceso al agua se complementa con todos ellos para, de alguna manera, negar el derecho a la ciudad de las personas del sur y del este. Bien, otro elemento fundamental que hemos tenido en cuenta es el ambiente y la calidad del río. En cuanto a la degradación que tiene. En este caso hemos tomado el índice de calidad de agua desde que el río entra a Tucumán hasta que sale en el embalse de Río Hondo. En este recorrido el agua tiene una calidad de regular de buena a mala, o sea, buena, regular y mala. Este índice es un índice de calidad de agua que toma parámetros físicos y químicos, pero lo ponemos en valor porque de alguna manera creemos que es una manera práctica y didáctica y que sirve como un instrumento normativo para concientizar y para educar. Este índice, tomado en el punto del Salí, Puente Lucas Córdoba, el punto de monitoreo, que es el puente que le da acceso al barrio Presidente Perón en Banda del Río Salí, nos indica que la calidad del agua es mala. Esto se puede observar en las fotos que se han tomado en este trabajo de campo en el barrio Presidente Perón. Por un lado se observa los márgenes del río Salí, en este caso, producto del vertido de efluentes cloacales, industriales, residuos sólidos urbanos y los gases que emanan, y la cercanía que tiene todo esto con la vivienda, ¿no? Con la urbanización. Y por otro lado, arriba a la derecha se observa el conducto que viene del Ingenio Concepción, que atraviesa el barrio y que también vierte los fluidos en el río Salí. Y bueno, todas las otras problemáticas que se observan en esta foto que son más que evidentes. En cuanto a las reflexiones parciales vinculadas al objetivo específico número 3, creemos que la expansión de las redes de agua sí aumentó, pero al mismo tiempo que la ciudad se expandió hacia la periferia. Sin embargo, no se han expandido en el mismo sentido. La inequidad en el acceso al agua persiste. Y es por esto que creemos y corroboramos estas cuestiones que viene abordando la ecología política del agua, de que el agua fluye en dirección al poder. Y por supuesto que la falta de acceso al agua incrementa los niveles de exclusión. A su vez, esta mirada puesta en los datos más duros de las estadísticas ha sido complementada con datos de calidad, porque creemos que la expansión la expansión de las redes no incrementa la mejora en la calidad del agua. Entonces, se ha realizado la encuesta sobre usos y valoraciones en el agua en el sistema metropolitano de Tucumán. Las respuestas han sido predominantemente
esta encuesta ha sido georreferenciada, por ende, tenemos datos de dónde ha sido cada una de las respuestas. Predominantemente las personas las personas que han respondido la encuesta en San Miguel de Tucumán, en la capital, con menor medida, Yerbabuena y Tafí Viejo, y luego Banda del Río Salí. Es decir, que esta encuesta sí tiene un sesgo en esta etapa de la investigación que creemos que puede ser subsanado en futuras investigaciones. En cuanto al género, se corrobora que las personas que más han respondido a la encuesta son mujeres, luego varones y un 0,3% autopercibido como otro. En este caso creemos que el género no es un dato menor, en tanto las mujeres, en la generalidad, son las que de alguna manera gestionan el recurso al interior de las viviendas y de los hogares, así como todos los otros recursos. Y aquí también traemos a reflexión por qué, si las mujeres son las principales gestoras de los recursos al interior de los hogares, en las esferas de la administración y de la gestión del agua, son varones quienes llevan a cabo las direcciones de los organismos. Por otro lado, el tipo de vivienda de las personas encuestadas vuelve a corroborar estas cuestiones marcadas a través del subsistema este y oeste. Los barrios privados y countries aparecen con más fuerza en el oeste, las viviendas de barrios de promoción pública aparecen más situadas en el este. No han aparecido en la encuesta barrios populares o asentamientos informales, también producto de este sesgo que mencionaba recién de la investigación. En cuanto a la procedencia de agua, se ha indagado específicamente en la fuente, concluyendo que la mayoría de las personas encuestadas sí posee agua que sale de la canilla de su vivienda, sin embargo es utilizada para higiene, para lavado de alimentos y para cocina, y no para bebida. Para bebida se utiliza agua embotellada. En cuanto a los modos de abastecimiento, el panorama es favorable en la encuesta. Un 70% de las personas ha contestado que el agua es gestionada por la empresa prestadora de la SAT con medidor. Sin embargo, hay un 13% que está conectada a la red sin medidor, un 6% que desconoce, y eso también es un dato, que las personas desconozcan de dónde proviene el agua de su vivienda, y un 3% ha contestado que se conectan de manera informal. Es decir, que hay un 22% de las personas que han respondido a la encuesta que no estarían pagando por la tarifa del servicio. Y no obstante este marco favorable del abastecimiento, nos volvemos a situar en el barrio Presidente Perón, ya que la informalidad abunda. Y si bien las personas que han respondido en el este dicen que sí acceden por canilla, aquí vemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, una sola canilla que aparece en esta vivienda y corroborada mediante entrevista es la única de la casa, ¿no? Y por otro lado, en esta foto se observa la manguera negra por la cual acceden todas las casas del barrio Presidente Perón al agua, una manguera informal, a la intemperie, con todas las falencias que se puede tener. Es decir, que la informalidad existe y está y se percibe. También hemos preguntado acerca de la posesión de tanque de agua. Todas las personas, o casi todas, poseen tanque de agua, sin embargo, no, la mayoría nunca lo ha limpiado, o porque no tiene acceso, o porque no tiene conocimiento acerca de la limpieza. Esto también es un dato referido sobre todo al incremento de la salud de las personas. En cuanto a la opinión sobre el agua por parte de los usuarios, un poco ya lo hemos adelantado, la mayoría piensa que no es apta para consumo humano, y las causas principales es porque tiene color, tiene mal sabor, tiene mal olor o otras características. Y en cuanto al consumo, lo más importante es que, si bien sabemos y conocemos que, o creemos que conocemos que las personas debemos consumir aproximadamente entre 100 y 150 litros por habitante por día, en Argentina se consumen 180, y en Tucumán el valor asciende abruptamente a 300 litros por habitante por día. Sin embargo, en la encuesta, la mayoría de las personas ha respondido que no conoce este valor. Sobre todo traemos alusión al consumo por esta cuestión de la problemática en Tucumán del sobreconsumo de agua en todos los usos, ¿no? Las reflexiones del objetivo 4 tienen que ver con que hay un correlato entre los aspectos cualitativos de la encuesta y los datos de las estadísticas, reforzando esta dicotomía este-oeste, pero sobre todo ponemos en valor las encuestas sobre calidad de agua potable como oportunidades para impulsar políticas públicas que complementen a los aspectos meramente técnicos e ingenieriles. Como aportes principales de esta tesis, creemos que el aporte macro es haber mirado al agua desde el urbanismo.
esta mirada nos ha permitido reconstruir y hilvanar de alguna manera escalas la planificación, de la gestión y de la planificación, pero también dimensiones de análisis. Es por esto que desde la mirada del urbanismo hemos podido aportar desde la mirada territorial con la multiescalaridad. No se puede, o creemos que no se puede estudiar el agua desde una sola escala. Es importante analizarla en el contexto y en el entorno más amplio y desde distintos elementos. Así hemos analizado Argentina desde la gestión, la cuenca desde el territorio y los conflictos, y el sistema metropolitano desde el acceso, los usos y las valoraciones. En cuanto al aporte teórico-conceptual, la interdisciplinariedad nos parece un valor clave de esta tesis, entendiendo que el agua no puede ser vista tampoco desde una sola disciplina, así como no puede ser vista solo desde el urbanismo, tampoco desde las políticas públicas o la ecología política del agua. Otro aporte ha sido el recorrido histórico, que de alguna manera ha aportado el conocimiento acerca del agua a lo largo del tiempo. Y esas, de alguna manera, fluctuaciones que han ido teniendo todos los organismos y las instituciones, que no son solo biológicas, sino que en realidad responden a coyunturas políticas y económicas a lo largo de la historia, que siempre conllevan poder. Y por último, el aporte disciplinar tiene que ver con la incidencia que tenemos las arquitectas y los arquitectos en el hacer ciudad y en el aporte que podemos generar o no al derecho a la ciudad. En cuanto a las posibles futuras líneas de investigación, creemos que esta tesis se puede complementar con la dimensión urbano-territorial a partir de estudiar al modelo reestatizador, el impacto en las desigualdades socioespaciales. En cuanto a lo económico, el estudio sobre las tarifas, los costos operativos, los instrumentos económicos de la empresa en vínculo con la sustentabilidad. En cuanto a lo político institucional, la gobernabilidad del agua, entendiendo esta multiescalaridad. Y por último, en cuanto a lo socioambiental, los nuevos paradigmas alrededor de la gestión del servicio, como la reutilización del agua, la circularidad. Como reflexión final, creemos que es importante visibilizar el vínculo entre el agua y los territorios hidrosociales que se construyen en su fluir a partir de enlaces y disputas desde una perspectiva integradora y humana, que es una herramienta valiosa para la generación de políticas públicas superadoras en general y para la planificación urbana en particular. Con la bibliografía. Muchísimas gracias. Pasamos al bloque de los jurados, las jurados. Vamos a hacer en bloque, o sea, vamos desde jurados, no sé si vos quisieras tomar apunte de lo Sí, que sí. Sí, mejor. ¿No te querés venir acá? No sé si alguna quisiera empezar. Sí, Laura o Melina, son acá, especialistas, quieren comenzar. Si no, puedo comenzar con de la casa, ustedes dirán de la UNETEL, lo que vaya a disposición de ustedes. Como quieran, si quieren empezar ustedes, como ustedes digan. Bueno, voy a en realidad resaltar y dejar quizás ahí algunas cuestiones que quizás pueden ser como interrogantes. En primer lugar, bueno, recuperar esta idea quizás desde una perspectiva más disciplinar, marcar un poco más esos aportes de lo disciplinar y enraizado un poco en el doctorado en arquitectura. Disciplinar en el marco del urbanismo, entendiendo que es ese enfoque que plantea la tesis, que parecido queda muy evidente, lo multidimensional y lo multiescalar, en la problematización del agua, ¿no?, como componente fundamental de la vida cotidiana. Cómo va articulando los temas de trabajo desde la arquitectura y desde el urbanismo, en realidad desde el hacer ciudad, me parece que es una cuestión, digamos, a resaltar. Más allá de aspectos formales que tiene la tesis, que me parece que tiene una tradición de calidad, el modo en que va introduciendo, digamos, cada uno de estos elementos, y bueno, vos fuiste recuperando muy bien
en la exposición, de algún modo me parece que tiene unos aportes interesantes, y estos son los que voy a resaltar, que tienen que ver también con corroborar algunos abordajes situados, ¿no? Esto que vos estás señalando de la relación este-oeste del sistema metropolitano, hablando específicamente de esa escala, me parece que contribuye a corroborar ciertas hipótesis de trabajo y trabajos anteriores, entonces me hace, va corroborando algunas cuestiones y me parece que es un aporte desde ese punto de vista. También resaltar, quizás no lo explicitas tanto, esta cuestión de cómo está atravesada por el proceso que has ido vos transitando, digamos, en la construcción de la tesis, y que tiene que ver con esos procesos, vos citaste la pandemia, y señalaste, y la articulación y la preocupación por las desigualdades. Yo creo que eso, de algún modo, sí queda evidente en la tesis, por ahí podría haberse enfatizado más, pero sí se observa, se siente, digamos, hay una perspectiva sensible y humana en el abordaje del agua, que a mí me parece que es interesante resaltar. En relación a las dimensiones del urbanismo, otra cuestión que me pareció bien interesante y potente, que no queda explicitada, pero aparece, cuando hablamos de la disciplina urbanismo, hablamos de una triple dimensión, básicamente una dimensión más interpretativa y una dimensión más prospectiva, por lo menos dos grandes dimensiones, la positiva y de gestión, y de planificación, y la interpretativa que nos ayuda a comprender la ciudad. Me parece que la tesis, aunque no lo resalta tanto, hace esos dos abordajes, justamente enfatiza el análisis de cómo el análisis del agua, la distribución desigual del servicio y demás, articulado con el análisis de las desigualdades, contribuye a ese abordaje interpretativo sobre la ciudad. O sea que es un aporte, me parece a mí, en la línea de la Facultad de Arquitectura y demás, que me parece que hay que resaltar, se podría explorar incluso, es bueno, una de las cosas que voy a poner hacia el final. Voy a dejar como que y por otro lado, la otra esfera que es la esfera de gestión, ¿no? Entonces, cómo todo ese universo de la gestión del agua es un aspecto a atender desde el abordaje de la ciudad, ¿no? Y desde el urbanismo. También me ha parecido que eso quedaba ahí también. Y bueno, en los distintos capítulos, yo ya fue relatando, no voy a volver sobre eso, pero me parecía interesante recuperar esto de esta línea de tiempo que nos hace que recupera la perspectiva sociohistórica, la relación de la gestión del agua con la expansión de las ciudades. Me parece que hay mucho como para tirar también de ahí, o para ampliar, ¿no? Y me parece especialmente relevante en este contexto el papel del Estado, bueno, cuestiones que problematizás de los actores, que a veces parecen disociados del hacer ciudad, de hacer como arquitectos o arquitectas. Ayer teníamos una charla respecto de la cuestión de la movilidad y del proyecto respecto de la estación. Bueno, hay como temas que aparecen ahí, pero están estrictamente vinculados con nuestro quehacer y nuestra responsabilidad como futuros, como arquitectos y arquitectas, y quienes son estudiantes. Entonces me parece importante resaltar eso. Otra cuestión es ese abordaje en relación a la gestión. Aparecen algunos conceptos sobre el territorio y lo social, otras definiciones de territorio, saliéndonos de la tradicional definición más física del territorio, ¿no? Yo creo que otra cuestión que atraviesa la tesis tiene que ver con eso. Como dije, lo de CIMED como escala metropolitana me pareció bien, con todos los indicadores y la cuestión de las cartografías que vas presentando en el análisis del sistema metropolitano me parecieron muy ricas y que dialogan, incluso recuperan una serie de trabajos que se han hecho en articulación con otras instituciones y permitiría seguir justamente de ida y vuelta en relación a los indicadores que mostrabas de las zonas de vulnerabilidad que se ha trabajado con el ERCEP, justamente uno de esos factores vinculados al tema del agua, y que ese ida y vuelta permite retroalimentar esos trabajos, ¿no? Eso también me parece interesante también resaltar. Respecto del capítulo, y acá quizás voy dejando como algunas cosas que en la exposición han quedado un poco más claras, con cómo las recuperar, que tiene que ver con el análisis de los aspectos espaciales, ya dije, con indicadores específicos, eso ha sido como muy bien mostrado. Y esta cuestión de los aspectos ambientales también queda clara, y la relación con el barrio, pero ahí yo sí encontré en la cuestión
Y si quizás pueda señalar incluso hasta algunas cuestiones o anécdotas o cuestiones que quiera señalar de cómo el papel que ha tenido ese análisis del barrio, que me ha quedado explicitado en la tesis, pero que aparece transversalmente y ahora en la exposición ha ido apareciendo un poco más. Pero sí, sí se nota en las elecciones metodológicas y conceptuales. Que la tesis va colocando la preocupación en relación con la vulnerabilidad, con las condiciones, pero me parece quizás era la cuestión de la gestión de la cotidianidad, o por lo menos un universo que se abre, que me parece se ha pensado algo en esa línea, pero o si te han ido apareciendo elementos, yo creo que por ahí aparecen algunos. Cuando hablas de, por ejemplo, las desigualdades de género no son porque sí, sino aparecen porque hay un papel específico de las mujeres en la gestión de la cotidianidad, es porque ha habido también un reconocimiento de cómo es esa gestión de la cotidianidad. Entonces a mí me parece que ese aspecto, nada, si tenías alguna cuestión como para ampliar eso, porque sí me parecía que aparecía, pero no explicitada estrictamente. Y después el tema, otra cosa que me pareció al principio, y al final lo recuperaste, creo que terminaste con esa frase, de cómo se relaciona con el derecho a la ciudad, y digamos el aporte, ¿no? Y bueno, justamente ahí en la tesis queda evidente cómo el agua te parece un aspecto fundamental en el ejercicio de ese derecho y el acceso a la ciudad. Pero incluso me parecían otras cuestiones que no las resaltaba como aporte en la última diapo, pero me parecía que sí, es ese abordaje metodológico con eso. O sea, el abordaje metodológico en sí, luego vos decís lo multidimensional, aspectos técnicos, políticos, aspectos socioespaciales y los aspectos ambientales, si los cruzamos con las dimensiones analíticas del derecho del derecho a la ciudad, que Giovanna Falú propone material político y simbólico, empiezan a aparecer los cruces que hacen más potente esa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda quizás como para explorar y profundizar, que dejé en mi escrito de pasé. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Esas profundizaciones o abordajes, una que tiene que ver con el tema del derecho a la ciudad y las dimensiones, como me parece que abonaría al estudio de las desigualdades ya, el derecho a la ciudad, este aporte sobre el agua. Entonces, poner en valor el diálogo, digamos, con eso que se viene produciendo. Porque lo que me parece que hace muy bien, ya lo señalé, es ese corroborar esos abordajes anteriores, dimensiones, recortes, metodologías. Entonces, quizá ahora hay que ver cómo eso puede volver como aporte específico al análisis de las desigualdades y en particular el abordaje del derecho a la ciudad como algo más operativo, si se quiere, ¿no? En términos de qué significa este derecho a la ciudad. Bueno, el análisis del agua aparece en este componente o cruzando con este componente y puedes cruzar con, bueno, ahí hay otros colegas que han abordado el tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces van como armándose posibles caminos metodológicos, pero metodológicos técnicos que pueden contribuir al urbanismo desde un punto de vista interpretativo, pero también a la gestión con la planificación. Entonces, bueno, eso, lo que te quede ahí en relación al derecho a la ciudad y en esta desabastiar la gestión y la cotidianidad, es que querés ampliar aquí. Eso dejo por aquí. Bien, muchas gracias. No sé si Laura o Melina quisieran continuar. Bueno, buenas tardes. Perfecto. En primer lugar, quería felicitarte, Melissa, a vos y a tu directora por el trabajo hecho. Realmente se nota que has trabajado mucho y la tesis es verdaderamente muy interesante de leer. Está muy bien escrita, se van enlazando muy bien los temas y por otro lado aborda un tema que es sumamente crítico en este momento de crisis ambiental. Si bien el acceso al agua y al saneamiento ha sido una preocupación constante del urbanismo, ¿sí? Desde que se configuró la disciplina urbanística, considero que en este momento está atravesado por, no solo porque el desafío del acceso al agua no no se ha logrado, no lo hemos resuelto, sino porque ahora se agrega
el tema de la comprensión de que el agua no es un bien ilimitado, sino que es un bien escaso. Es como que la humanidad, a partir de la crisis ambiental, ha comprendido esto, ¿no es cierto? En este libro que Roger denominó Ciudades para un pequeño planeta o algo así, ya lo planteaba ahí, en el año 2000. Entonces, yo rescato que abordás un tema muy, muy crítico en este momento. Luego, me parece muy interesante que lo utilizás para reflexionar sobre la consolidación de inequidades territoriales. O sea, no es que el acceso al agua y al saneamiento va por un lado y todo el proceso de construcción territorial de la inequidad y la desigualdad urbana va por otro, sino que están totalmente entrelazados. Y entonces es como que el agua es un indicador potente de estas inequidades que vos reflejás sumamente bien en el área metropolitana de Tucumán. También me parece muy meritorio la elección del caso, porque es un caso que por escala tiene relevancia, pero también por su propia complejidad. Es decir, es un caso que en sí mismo refleja toda la complejidad que a lo largo de la tesis tratás de demostrar que tiene la gestión del agua. ¿Sí? Me parece sumamente interesante el recorrido histórico porque nos permite ver o ver reflejado en el caso tucumano lo que ocurrió también en otras ciudades, ¿no? Y también es interesante todo el análisis que haces sobre las distintas gestiones o modelos de gestión por los que pasó el sistema. Y es aquí donde yo, bueno, en los comentarios que te había enviado, me surgían preguntas, ¿no? Porque si el sistema en Tucumán pasó cíclicamente por procesos de centralización, descentralización del servicio, privatización, reestatización, y siempre se ha mantenido el déficit. Incluso yo creo que a nivel, vos decís, se mejoraron las cosas a nivel de provisión de agua, pero a nivel de saneamiento estoy segura que cada vez debe ser peor. Entonces, a mí me surgía el interrogante de si realmente cambiar esta condición pasa por el modelo de gestión en ese sentido. Si realmente pudiera cambiarse a partir de una mejor articulación entre los distintos organismos y niveles del Estado que participan en la cuestión del agua, si realmente sería suficiente, como vos centrás, quizás en la presentación ahora no quedó tan explícito, pero en el texto de la tesis sí, que vos ponés mucha atención a la necesidad de la participación social, del involucramiento de las personas, en la interpelación del Estado para conseguir garantizar sus derechos de acceso al agua. Bueno, el tema es que yo considero que ninguna de estos aspectos, que vos lo trabajaste también en la tesis, quizás sea suficiente. Para mí falta repensar las infraestructuras,
repensar la manera de lograr el servicio universal del agua y el saneamiento urbano. Por eso en los comentarios que yo te había mandado, y me alegro que en la anteúltima filmina vos incorporaste como una de tus líneas posibles de exploración a futuro el revisar las maneras de concebir infraestructuras que planteen un modelo circular del agua, del reuso del agua, de la complementación entre los sistemas generales y los sistemas domiciliarios. E incluso, fundamental, la complementación entre el sistema de provisión de agua y el de tratamiento de los efluentes, porque en nuestro proceso de compartimentación de todo, incluso el mismo Estado, les doy el ejemplo del Chaco, es una única empresa estatal que maneja tanto la provisión de agua potable como la red cloacal. Sin embargo, nunca dejó de concebirlas como redes independientes entre sí. Es decir, una concepción lineal de la infraestructura. Entra por un lado, sale por el otro. Entonces nos interesa que entre, pero nos olvidamos de cómo sale. Y esas infraestructuras lineales fueron concebidas por el urbanismo y la ingeniería a fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX, bajo la idea de que el agua era infinita y que siempre estaría a disposición del hombre o de los seres humanos, ¿sí? Entonces, para mí, creo, una tesis siempre dispara caminos posibles a seguir en tus futuras investigaciones. Y yo te alentaría totalmente, porque lo considero sumamente necesario, explorar en esos otros modos posibles de concebir las infraestructuras. Que nos preocupemos incluso más en cómo sale el agua para ver cómo la volvemos a usar, que por preocuparnos tanto en cómo entra, ¿sí? Sobre todo en el caso que elegiste, por la manera en que describiste la cuenca y que creo haberla interpretado muy bien a partir de cómo lo hiciste, es un tremendo problema la escasez del agua. Entonces, la solución del problema en el área metropolitana de Tucumán inexorablemente está ligada a que se mantenga el acceso al agua en toda la cuenca y que se cuide la calidad del agua en toda la cuenca. Ahí también una observación que haría es, en la tesis escrita, es como que hacia el final centrás la atención en ese acceso domiciliario al agua, que por supuesto tiene que ver con tu interés de acceso a los derechos, pero yo creo que ahí también hace falta retomar la interescalaridad de la propuesta, ¿sí? Y retomar la interrelación con los otros usos del agua. Me refiero al uso industrial y de riego, porque todo eso fue planteado en la tesis, ya no me acuerdo en cuál de los capítulos, cuando hablas de cuánto es el consumo industrial y de riego, que tiene enorme peso, pero después en las soluciones como que nos quedamos en la cuestión centrada en el territorio urbano, ¿sí? Por supuesto, nada de lo que estoy diciendo pretende desmerecer la tesis. Todo lo contrario, creo que es
está muy buena, sirve mucho justamente para plantearnos estos desafíos a futuro. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Melina, ¿quisieras continuar? Sí, sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, genial. Bueno, primero, al igual que Laura, agradecer a Melissa por la presentación. La verdad que fue, bueno, por la presentación y por la tesis también. La tesis, la verdad que fue muy amena de leer. Felicitarte, Melissa, porque creo que fue un gran producto de muchos años de esfuerzo. Me acuerdo de ese encuentro que tuvimos hace varios años, estabas todavía como escribiéndola y en ese proceso, y bueno, se nota esto, mucho esfuerzo y mucho trabajo de investigación detrás, así que me parece que en ese sentido realmente merece unas felicitaciones. El trabajo es claro, es ordenado, las ideas están bien planteadas, sos rigurosa en la metodología, en la presentación de los resultados y todas esas cosas que son importantes a la hora de, bueno, también de pensar en la futura publicación más adelante de tu tesis. Y la presentación creo que a la vez, en términos formales, recupera muchas de las cosas, al menos por lo que escuché de las otras jurados y del propio dictamen. Creo que tuviste el esfuerzo ahí de pensar con tu directora, imagino, cómo incorporar, ¿no?, estos comentarios hacia la presentación oral. Así que realmente te agradezco eso, ¿no? Después, ¿qué decirte? A ver, a mí me toca, me pareció sumamente interesante leerte, perdón por el resfrío, tu tesis, los temas que te interesan y que abordas en tu tesis son bastante similares a los que a mí me han interesado trabajar en otro ámbito geográfico, y por eso celebro también la producción de ese tipo de trabajos, digamos, donde muestran la especificidad, ¿no? De que más allá de que podamos pensar que en diferentes contextos territoriales, por ser un mismo país, pasan cosas similares, pero la realidad es que los procesos son bien distintos, y creo que las variables que vos elegís para trabajarlas me lo muestra muy bien, ¿no? Como, bueno, eso que también recuperaba Laura de hacer un recorrido histórico, bueno, también desde tu marco teórico, ¿no? La coherencia entre tu marco teórico, desde dónde te posicionás teóricamente y entonces qué metodología o qué abordaje le das. Entonces esto, pararte de la ecología política y proponerle hacer un recorrido histórico para entender cómo se dan esas relaciones de poder, cómo se genera ese territorio en sus múltiples escalas, me parece que está muy bien logrado. Creo que es súper ambicioso también para una misma tesis trabajar con tantas escalas en simultáneo, con tantos marcos conceptuales, con tantos abordajes y tantas técnicas de recolección, ¿no? En ese sentido, me pareció un montón, pero me pareció que también está muy bien logrado, y en eso te quería felicitar. Me parece que, además de mostrar dos cuestiones que son muy importantes para entender la problemática de las desigualdades hídricas, las desigualdades en relación al agua, como son la gestión y el acceso, que es lo que vos pones foco, ¿no? Bueno, quiero entender la fragmentación institucional y cómo eso también explica parte de las desigualdades, y también quiero entender cómo se da la expansión de la red o hacia dónde se va, y eso también, ¿no? Me parece que hay un corrimiento que creo que a partir de ahora lo vas a poder trabajar mucho más, y es que ese es tu interés. Empezar también un poco lo que te decía Laura, ¿no? Como, bueno, otras formas de desigualdades hídricas, ¿no? No es solamente quien tiene acceso, quien no tiene acceso, sino pensar las infraestructuras como formas de inequidad, ¿no? Las infraestructuras no solamente la existencia o no existencia, eso voy, o sea, sino también cosas que te revelaban las encuestas, ¿no? La calidad de las infraestructuras, los usos de esas infraestructuras existentes, y cómo muchas veces eso queda invisibilizado dentro de la estadística oficial, ya lo hablamos también en otros talleres, y cómo tu tesis muestra eso, ¿no? Muestra diferentes aspectos de la desigualdad, y creo que eso es muy, muy importante, digamos, para poder seguir profundizando, como decía Laura, también las posibles soluciones, ¿no? Eh, Creo que abrís muchas cosas, ¿no? Bueno, también sale esto último de la gestión cotidiana de las infraestructuras, del rol de las mujeres, de los barrios populares. También abrís, cuando armás esa cartografía, que no es solamente a modo de, bueno, vos, digo, por tu profesión también, ¿no? Pero me parece súper valioso de tu tesis el trabajo cartográfico, digamos, la producción de mapas, ¿no? De mostrar procesos a través de mapas. Y en ese sentido, otra línea, digamos, que traes, que para mí es muy relevante y al menos a mí me interesa mucho en este contexto político nacional que estamos viviendo, tiene que ver con pensar cómo se dio ese desarrollo de expansión en el último tiempo, ¿no? Y no quedarnos solamente en los modelos de gestión, que es muy relevante, digamos, en muchos aspectos, pero que a veces no es lo único que puede explicar una tendencia, ¿no? Entonces, pensar ahí
cómo, a pesar de los distintos modelos de prestación, uno puede ver ciertas continuidades, ¿no? Y también otras rupturas, porque también digo, es importante remarcar que no es lo mismo cualquier modelo de presión, ¿no? De prestación y los mismos los objetivos, pero sí pensar cuáles son los problemas estructurales que presenta el sector, ¿no? Para poder lograr la universalización. Y eso lo muestra tu cartografía, lo muestran esto, la diferenciación de áreas dentro del territorio, las escalas que abordás. Digo, la verdad que me doy cuenta que mi relato está abriendo también un montón de dimensiones porque es lo que me generó tu tesis, ¿no? Como, bueno, un montón de preguntas. Hay muchos tipos de tesis, digo, millón, y tu tesis creo que es de las que efectivamente como que permite, no es una tesis cerradita, coherente, digo, como con un objetivo pequeño y bien logrado, sino que es una tesis que está muy bien lograda, pero que también abre muchas dimensiones. Y eso me parece que es un mérito. Ahora, bueno, el desafío es ver con cuál de esas te querés quedar para la segunda instancia, ¿no? Pero eso, la verdad que me quedo con muchas preguntas y lo que más me interesó, así también para dejarte algún comentario, así como lo hacían los jurados anteriores, tiene que ver con, digo, bueno, ya hablaron de las infraestructuras y de las infraestructuras, ya hablaron de la espacialidad y de, bueno, eso que vos trabajabas con la intersectorialidad. A mí me interesaba pensar eso, me quedé pensando mucho en ese mapa que mostraste, ¿no? De cuando veías la expansión de servicio y mostrabas, bueno, acá yo trabajo un periodo extenso, donde ahora ha habido diferentes modelos de prestación y veo que hay ciertas desigualdades que se sostienen, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay mucha tela para cortar, de seguir pensando, bueno, en línea con lo que lo decía Laura recién, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hace falta pensar para poder realmente repararlo? O sea, claramente lo institucional y político es un problema estructural, no solamente en Tucumán, lamentablemente, digo, en muchas partes del país y en muchas partes de la región, ni hablar, pero también tenemos que repensar esto de la gran red, ¿no? De la red centralizada que lleva, y también de los modelos alternativos. De los modelos alternativos hay una pregunta que hacerse por la inequidad también. Es decir, ¿hacia quiénes son esos modelos alternativos en caso de darse? No sé, me parece que, insisto, estoy con muchas preguntas de las que me deja tu tesis y celebro eso. Hace tiempo que no me hacía reflexionar tanto, así que te lo agradezco, Melissa. Bueno, hasta acá, para no hacerla tan larga. Gracias. Bueno, muchas gracias. Meli, tu palabra de nuevo para responder. Perfecto. ¿Me ordeno? Bueno, voy a ir respondiendo más o menos en orden. Seguramente hay cosas que se vayan entrelazando por los comentarios, pero bueno, también teniendo en cuenta los dictámenes y los comentarios que me meto por escrito. Muchas gracias primero por los comentarios, las preguntas, todo suma también con la mirada puesta en el futuro, ¿no? Bien, respecto de lo que me planteaba Nati, en primer lugar acerca de el barrio, la escala barrial y la explicitación a partir de fuentes cualitativas que me mencionabas, me preguntabas acerca de anécdotas del papel que ha tenido el barrio en el análisis. Un poco intenté mostrarlo en la defensa, que quizás no se vio con tanto énfasis en el documento, pero sí quería contarte que sí se han identificado percepciones y experiencias de los habitantes en los recorridos por el barrio en dos dimensiones del agua. Por un lado, en el agua del río, y por el otro, en el agua que sale de las cañillas en sus viviendas, que a veces sale, que a veces no, que a veces sale sucia. En cuanto al agua del río, sí se ha observado que los habitantes del barrio la perciben como un agua contaminada, como un agua que trae olor, como un río al que no se pueden acercar y al cual les gustaría y quisieran, con el cual quisieran del cual quisieran formar parte, de alguna manera. Viven al lado del río, pero no forman parte. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas quiere irse del barrio, no quiere quedarse viviendo ahí. Por otro lado, estas observaciones participantes nos han traído, perdón, eso ya te lo dije, la pandemia me pareció también como un punto de inflexión en mi tesis, que la recalco y que también me ha servido que vos la recalques en los comentarios, porque sí ha profundizado de alguna manera la mirada puesta en el acceso al agua, en este caso, en el acceso al agua para el consumo humano, y la tesis ha mirado hacia ese lugar, hacia esa dimensión, sobre todo a partir de las visitas al barrio en contexto de DIPO. Ahí se han planteado algunas nuevas cuestiones
referidas a las nuevas formas de la vulnerabilidad. De repente la vulnerabilidad no solamente pasaba por vivir en el barrio popular, sino por la crisis sanitaria, que ya nos ponía a todos en el mismo plano, nos situaba a todos de la misma manera. Si no teníamos agua, no teníamos salud, era como un canal directo. Y también, por supuesto, ahí ir un poco con las otras preguntas, si no teníamos una red cloacal bien dotada, tampoco, por supuesto. Creo que, bueno, me parece que eso también, el impacto de la pandemia en el espacio, es lo que yo había notado, el confinamiento de alguna manera ha impactado y ha reconfigurado el uso y la apropiación de los espacios públicos. Esto también ha sido un elemento que de alguna manera ha venido a complementar al hilo este de la tesis, porque de alguna manera hemos empezado a ver que no se usaba el espacio público en el barrio popular y con la pandemia aún menos. La pandemia ha venido como a reconfigurar esos usos. En cuanto a lo disciplinar y en cuanto al derecho a la ciudad, creo que sí hay verdaderas coincidencias entre los tres aspectos técnico-políticos, con los políticos del derecho a la ciudad, los aspectos socioespaciales con los aspectos materiales y los aspectos ambientales con los simbólicos. Sobre todo, quería hacer hincapié en esto de lo ambiental y lo simbólico, justamente teniendo en cuenta los significados y las representaciones que tienen los habitantes del barrio respecto del río y del agua, pero también las representaciones que tenemos todos los tucumanos respecto del río, ¿no? Y cómo, de alguna manera, en la tesis hemos intentado recalcar todo el tiempo esa invisibilización del río como un elemento estructurante, fuerte, medular, en lo productivo, en lo social, en lo ecológico y en lo ambiental. Bueno, me parece que esas son mis respuestas, no sé si queda algo más. Con respecto a Laura, te agradezco mucho la mirada. También a mí me ha despertado otros intereses tus preguntas. Si bien se ha indagado, voy a echar creo que de atrás para adelante, pero si bien se ha indagado en el acceso a cloacas, no ha sido tan profunda la investigación como en el acceso al agua. Eso también se deja como creo claro en el documento. También por dificultades a la hora de conseguir datos, ¿no? Esto también habla de la precariedad que todavía tiene el sistema sanitario. Y coincido con vos plenamente en que esta linealidad en el servicio debe interrogarse y debe ponerse sobre la mesa, porque claramente el agua no es un elemento infinito. Por otro lado, vos me cuestionabas acerca de estas cuestiones técnicas que no aborda la tesis en cuanto a las respuestas. Coincido y quizás puede verse como una falencia, pero al mismo tiempo creo que, hilando un poco con lo que me preguntaba Natalia acerca de las dimensiones, esta tesis ha intentado indagar en la dimensión política, en la dimensión de la gestión, con la mirada desde el urbanismo, pero en esa dimensión de la gestión. Y creo que quizás indagar en las cuestiones técnicas era abrir camino de otra tesis. Sí me parecería importante haber puesto estos nuevos paradigmas como posibles desafíos que no están puestos en el documento, y coincido con que puede llegar a ser una falencia que se subsane. Bien, y por otro lado, coincido con vos que la participación ciudadana, la educación de los usuarios no es suficiente para resolver este problema, que es un problema complejísimo y que de hecho a nosotras nos ha llevado mucho tiempo entender que lo teníamos que estudiar desde todas las escalas y desde todas esas miradas, y hacer un recorrido histórico para ver realmente por qué hemos llegado a estos escenarios que tenemos actualmente y que mañana van a ser diferentes. Entonces, sí creemos que, o creo personalmente que la dimensión política, la dimensión de la gestión y la dimensión administrativa puede llegar a ser una dimensión paraguas desde la cual la dimensión técnica cobre relevancia, y desde ahí empezar a pensar las respuestas técnicas. Sí creo que la circularidad es importante y necesaria, pero también creo que la tenemos que revisar a
a la luz de cada territorio, de cada contexto, de cada clima. Me parece que es un tema que todavía desconozco, que no lo estudié con profundidad, pero que probablemente sea una de las líneas futuras de investigación, y así que te agradezco el aporte porque realmente me ha parecido interesante y me has hecho pensar muchísimo estos días respecto de estas cuestiones previas a la tesis. Así que gracias por eso. En cuanto a Melina, bueno, muchas gracias. Creo haber respondido con todo esto que vengo diciendo las cuestiones que me fuiste preguntando. Coincido con ambas dos que la gran red centralizada, impulsada por urbanistas e ingenieros, no es la red que necesitamos en este momento, en este contexto y sobre todo en este contexto de expansión urbana a gran escala y en tiempo. Entonces, creo que sí debe ser revisada a la luz de llegar a la universalización del servicio. También considero que el sistema de saneamiento debe ser cuestionado y revisado con mayor énfasis porque las desigualdades y las inequidades son mucho mayores que en el acceso al agua. Si bien, como yo decía en la tesis, el acceso al agua ha mejorado, la calidad no. Entonces también hay una falencia ahí que nos interesaba resolver. Vuelvo un segundo a Laura para decir que sí es cierto que la multiescalaridad no está retomada al final de la tesis, y lo considero también como un hecho a subsanar. Me parece que es interesante volver, y de hecho creo que en las reflexiones finales de la defensa he podido volver un poco a eso, a decir justamente esto, a retomar la importancia que tiene el territorio del sistema metropolitano y de Tucumán en el territorio de la cuenca y cómo actúan como un sistema en permanente diálogo, porque justamente los considero como un territorio hidrosocial. Bien, creo que está ahí. Bueno, muchas gracias, Melissa. Hay una instancia, por si la directora de tesis quisiera hacer algún comentario, no es obligatorio. Si quieres, querés entrar para acá, sí. Sí. Bueno, hola a todos, hola al jurado. Sé que estas son unas palabras medio libres. Yo agradecerle a Melissa que haya podido llegar a esta instancia. Es difícil hacer una investigación de un doctorado, lleva mucho tiempo extra, además del trabajo, de las cuestiones personales. Ella ha sido madre en este tiempo y es mucho trabajo que además uno asume porque quiere aprender más para tener, digamos, más elementos en la docencia en general, porque bueno, nosotros somos docentes, pero ha sido muy provechoso, muy satisfactorio este camino recorrido. Agradezco al doctorado, a las autoridades del doctorado, a las autoridades de la facultad, porque hemos tenido muchas experiencias y la verdad que es un placer. El doctorado acá es muy cuidado, con todo el apoyo. Al jurado también por todos los aportes. La verdad que uno hace todo yo he acompañado en este camino, y van saliendo todo el tiempo líneas nuevas u obstáculos a los que hay que superar, digamos, por ejemplo, los datos que están puestos en diferentes formatos, en diferentes lenguajes, y finalmente se llega a este producto y el aporte del jurado es muy valioso también porque abre nuevas líneas y también permite valorar este esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a todos porque en el recorrido que uno hace, la verdad que de distintas maneras todos colaboran, los compañeros de la cátedra, el Instituto de Planeamiento, el OFUT, el Observatorio de Fenómenos Urbanos Territoriales, todos de alguna manera van colaborando en este proceso. Y agradecerle a Meli porque la verdad que por su autoexigencia, su rigurosidad y su dedicación para poder terminar la tesis con un producto muy valioso. Y también decir que esto primero, digamos, parece como que ¿qué tiene que ver la gestión del agua o el agua en un doctorado de arquitectura o en la formación de los arquitectos? Bueno, los arquitectos, la verdad que aunque ahora tenemos restringidas nuestras competencias, no sé si se llama obligatorias o cómo es bien, pero seguimos teniendo competencias en muchos ámbitos
Y en general hay muchos arquitectos que toman decisiones sobre estos temas, ¿no? Urbanos. Y también cuando actúan como arquitectos, inciden en el hacer ciudad. Entonces, trabajar en estos temas es valiosísimo en la formación de los arquitectos, eso considero. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en esta instancia toca pedirles que se retiren del aula, las personas que están conectadas, también las ponemos en sala de espera. Bueno, acta, expediente número 45.352 del 2018. La ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 26 días, el mes de febrero del año 2025, siendo las 16 horas, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, vinculado a través de la plataforma virtual, se reúne el Tribunal Examinador designado por resolución número 16.437 del 2024 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, que deberá dictaminar sobre el trabajo de tesis presentado por la arquitecta Melissa Javid, titulado La gestión provincial del agua y el desigual acceso al servicio en el sistema metropolitano de Tucumán entre el 2007 y el 2023, para optar al grado académico superior de doctor en arquitectura. Están presentes los miembros del tribunal, doctora arquitecta Natalia Paola Cetaflo, doctora licenciada Melina Rodríguez, y doctora en trabajo de tesis presentado por la aspirante arquitecta Melissa Javid, bajo la dirección de la doctora arquitecta Marcela Cecilia Medina, como directora de tesis. Se hace constar la presencia con votos o sin votos de la miembro de la Comisión de Supervisión, conforme a los reglamentos respectivos de la doctora arquitecta Cecilia Mareno. El jurado tiene en cuenta las siguientes consideraciones. La tesis aborda el problema de la gestión y el acceso al agua como parte intrínseca de las problemáticas socioterritoriales en clave de desigualdad y en contextos de vulnerabilidad desde un enfoque que articula el urbanismo y la ecología política del agua. Se trata de un tema socio-urbano crítico y de significativo interés. La tesista propone un abordaje multidimensional y multiescalar en una problematización del agua como componente fundamental para la vida cotidiana como recurso estratégico. Su trabajo trasciende los límites de la disciplina desde la dimensión fenomenológica e interpretativa como desde la propositiva, al integrar enfoques, conceptos y metodologías interdisciplinarias de manera adecuada. La investigación es pertinente y relevante, tanto para las ciencias sociales como para el ámbito de las políticas públicas y sectoriales, contribuyendo a una comprensión histórica de las inequidades en el acceso al servicio al agua y del entramado de actores involucrados en su gestión y en los conflictos metropolitanos derivados de la falta de. Se destaca el aporte de reconstrucción desde una perspectiva sociohistórica sobre la gestión del agua y los modelos socioeconómicos que atravesaron la historia de nuestro país y su expresión en el territorio, en articulación con la expansión y el crecimiento urbano de las últimas décadas. Constituye un aporte valioso para el análisis de la incidencia de las políticas públicas de gestión del agua en el acceso a derechos básicos. A partir de la construcción de un marco teórico sólido y de un abordaje metodológico riguroso, logra abarcar las múltiples escalas y la complejidad de dimensiones en juego en los conflictos por el agua, así como los desequilibrios e inequidades territoriales vinculados a su acceso y al saneamiento. La investigación se centra en un caso relevante, como es el sistema metropolitano de Tucumán, en relación a la cuenca de los ríos Salí y Dulce, en el nordeste argentino. Los objetivos son claros y coherentes con la metodología propuesta, que se organiza en torno a dos dimensiones centrales: gestión del agua y acceso al servicio, y tres ejes de desigualdad socioespacial, técnico-política y ambiental. Merece la pena resaltar las aperturas que plantea el enfoque metodológico adoptado con el análisis de los aspectos técnicos, políticos, socioespaciales y ambientales y su relación con los estudios de vulnerabilidad, las dimensiones del derecho a la ciudad desde una perspectiva interseccional, material, política y simbólica, y las dimensiones analíticas del ordenamiento territorial. Desde lo formal, la tesis cubre los aspectos requeridos para una tesis de al nivel que aspira,
las redacciones de calidad y las referentes adecuadas, de modo en que va introduciendo la problemática, posibilita ir comprendiendo las estrategias, aportes y resultados presentados. Aportan un gran valor a los temas conceptuales y metodológicos. Por todo lo expuesto, los miembros del tribunal examinador deciden otorgar la calificación summa cum laude correspondiente a la calificación de 10 puntos en escala numérica. Consecuentemente, se aconseja la publicación de la tesis sujeta a una revisión y a una síntesis previa que atienda a los futuros destinatarios. Siendo las 16:45, se da por finalizado el acto. Firman de conformidad los siguientes miembros del jurado examinador: doctora arquitecta Natalia Paola Citaclo, doctora licenciada Melina Tobías y doctora arquitecta Laura Alcalá. Con esta lectura damos por finalizado el acto.